Muy buenas tardes, ¿cómo están? La clase de hoy va destinada a la explicación de la clase anterior que hace referencia a irregularidad verbal. Allí, por ejemplo, les puse en la pizarra irregularidad verbal un resumen para que ustedes tengan en cuenta a la hora de estudiar y que les va a ayudar muchísimo. Para determinar la irregularidad verbal es importante tener en cuenta que se trata de una conjugación que no se ajusta a los paradigmas de los verbos amar, temer y partir, que ustedes ya saben que son los verbos modelos dentro de la conjugación verbal en la lengua castellana. Esta irregularidad verbal hace referencia a tres tipos de irregularidades. Luego hay otro tipo de irregularidad que son complementarias pero que también son importantes, que lo voy a explicar más adelante. Está la irregularidad vocálica, que hace referencia a la alternancia entre vocales o entre vocales y diptongos. Se determina a partir del verbo, o sea, a partir del infinitivo del verbo se puede determinar una irregularidad verbal, pero ya con el verbo conjugado. Entonces yo puedo determinar una irregularidad verbal teniendo en cuenta el infinitivo del verbo y su conjugación correspondiente en cualquiera de los tiempos y modos. Por ejemplo, ahí aparece el verbo pedir. Y al conjugarse, por ejemplo, en la primera persona del modo indicativo en presente, decimos yo pido, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden hacer una comparación que hay una diferencia en el infinitivo con un verbo ya conjugado en un tiempo presente del modo indicativo. ¿Y por qué vocálica? Porque hay una diferencia, una modificación entre pedir y pido. La E cambia por la I. Entonces ahí hace que sea una irregularidad vocálica. Luego está el verbo entender. Otro ejemplo es el verbo entender, que al conjugar en la primera persona del presente decimos yo entiendo. Ahí hay una modificación con la vocal E sustituyendo por un diptongo que sería IE. Y por eso se determina que es una irregularidad vocálica. Luego están las irregularidades consonánticas o consonánticos igual, que se trata de adherir o sustituir elementos consonánticos en el verbo a partir del infinitivo. Por eso les puse ahí como ejemplo infinitivo y luego aparece el verbo conjugado. Por ejemplo, el infinitivo padecer. Al conjugar yo voy a decir en la primera persona del presente, no en todas las personas, ¿verdad? Pero desde el momento en que en una de las personas aparece una irregularidad, yo ya puedo determinar que es un verbo irregular. Padecer, padezco. ¿Qué pasó allí? Hubo una sustitución. O sea, en ese caso una adición, ¿verdad? Porque yo digo padecer en su infinitivo, pero al conjugar digo padezco. ¿Qué es lo que se le agrega allí? ¿Qué es lo que se le adhiere? Consonante Z, padezco. Ahí aparece una adición que viene a ser la consonante Z. Luego está el verbo hacer, que al conjugar en la primera persona del presente yo digo hago. ¿Qué pasó allí? Hubo una sustitución. La consonante C se sustituyó por la consonante G. Y ahí aparece la irregularidad y por eso es que se le llama consonánticos. Luego aparece la irregularidad mixta, que se trata de una que simultáneamente se puede hacer por sustitución vocálica y consonántica, pero en forma simultánea. Por ejemplo, el verbo decir y al conjugar, ahí hay un ejemplo, digo. La vocal cambia por la I y la consonante cambia por la G. Ahí hubo una sustitución y hubo una sustitución vocálica y a la vez consonántica. Por eso es que aparece como una irregularidad mixta. Entonces, al hablar de irregularidad verbal, estamos dando a señalar que existe una conjugación que no se ajusta a los paradigmas de los verbos modelos. ¿Y cuáles son? ¿O cuáles pueden ser? Pueden ser irregularidades vocálicas, irregularidades consonánticas o irregularidades mixtas. Y ahí tienen ustedes el ejemplo de cómo determinar eso. Luego, otros aspectos de la irregularidad verbal aparecen los verbos vocálicos, o sea que la irregularidad vocálica, que se vuelve a subdividir otra vez en irregularidad vocálica por diptongación fija
irregularidad vocálica por alternancia diptongo hiatos, irregularidad vocálica y que a la vez presentan otras irregularidades. ¿Qué significa eso? Que en el infinitivo, cuando se trata de una diptongación fija, ahí tienen ejemplo, en el infinitivo del verbo tiene un diptongo, pero que al conjugar en los tiempos verbales permanece su carácter de diptongación. Por ejemplo, averiguar, averiguas, tú averiguas. Entonces continúa teniendo el mismo diptongo ua, tanto en su infinitivo como en su conjugación. Ahí aparece copiar, yo copié. Permanece el diptongo, por eso es que se dice que se trata de una diptongación fija. Copiar, ya, copié, ye, con acento pintado sobre la E, pero en fin sigue siendo un diptongo. Ahí en el libro de la nueva gramática básica tienen ustedes otros ejemplos. Luego está la alternancia diptongo hiato, que significa una irregularidad vocálica referida a que en su infinitivo tienen diptongos los verbos, pero al conjugar ya en algunas personas tiene lo que se refiere hiato. Por ejemplo, ampliar tiene diptongo, que está en forma de infinitivo, pero cuando conjugamos, por ejemplo, en la primera persona del presente, yo amplío. ¿Y qué pasó allí? Allí aparece un diptongo y con acento pintado ortográfico al lado de una O. Y ustedes saben que dos vocales fuertes forman diptongo. Confiar, confío. Ahí tienen en su infinitivo, aparece con diptongo, pero al conjugar ya se cambia por un hiato. Eso me estoy refiriendo a que no se refiere a todos los tiempos ni personas, ¿verdad? Pero estos son ejemplos claves que también aparecen en el libro y aparece también en la página, les puse para que tengan en cuenta. Luego están los verbos irregulares vocálicos que tienen a la vez otras irregularidades. Por ejemplo, el verbo construir, el verbo incluir. ¿Por qué dice que tiene otras irregularidades? Porque en el infinitivo tienen diptongos, pero al conjugar se aparece con otras irregularidades. Por ejemplo, se le agrega allí, aparece la Y que ya tiene otro sonido al pronunciar. Por ejemplo, construir, yo construyo. Incluir, incluyo. Entonces ya aparece con otra irregularidad. Aparte de ser vocálico por su formación de diptongos que tiene en el infinitivo, aparece también una consonante al ser conjugado, en este caso la Y. Por eso dice verbos vocálicos, pero que tienen también otras irregularidades. Después están, antes de pasar a la oración, están los verbos irregulares, que son los verbos irregulares defectivos, y también los verbos irregulares de raíz supletiva. Bueno, ¿cuáles son los de raíz supletiva? Por ejemplo, los que cambian totalmente luego del infinitivo al ser conjugados. Por ejemplo, el verbo ir, cuando decimos yo fui, ¿verdad? El verbo ser, yo soy. Hay otros verbos, ¿verdad? Entonces son verbos irregulares de raíz supletiva. Después están los otros verbos irregulares que son los defectivos. ¿Y cuáles son? Son los verbos que de alguna forma se conjugan, pero carecen de persona en algunos tiempos y en algunos modos también. Y el verbo atañer, el verbo soler, acostumbrar son verbos defectivos. Hay más que tienen ejemplos ustedes en el libro. Luego está la oración. La oración, por ejemplo, es un tema súper común, pero que de repente nos olvidamos a la hora de la aplicación. ¿Qué es una oración? Ahí tienen un concepto técnico. Es una construcción formada normalmente por la unión de dos funciones sintácticas que vienen a ser el sujeto y el predicado. Bueno, ese viene a ser la oración definida a partir de su estructura. ¿Pero qué es la oración? La oración nosotros sabemos comúnmente que viene a ser una palabra, dos palabras o un conjunto de palabras que tienen un sentido, ¿verdad? Que guardan un sentido. Ese viene a ser la oración. Y generalmente está estructurada por un sujeto y un predicado. ¿Qué es un sujeto? Dice que tiene una función sintáctica desempeñada por un sintagma nominal que concuerda en número y persona con el verbo. Bueno, ese es el concepto técnico. Tiene una función sintáctica.
referida a un sintagma nominal y generalmente debe concordar con el número y persona del verbo, porque sabemos, ahí dijimos recién que la oración tiene una estructura, sujeto y el predicado. Dentro del predicado está el verbo y ese verbo tiene que concordar con el sujeto, tanto en número como en persona. Pero ¿qué es sujeto comúnmente? Sujeto viene a ser el nombre o de qué o de quién se habla dentro de una oración, dentro de una frase. ¿Qué viene a ser el predicado? Dice que designa la expresión gramatical cuyo contenido se atribuye al referente del sujeto. Funciones que designan estados, acciones o procesos en los que intervienen uno o varios participantes. Bueno, el predicado viene a ser todo lo que hace alusión al sujeto, o sea, todo lo que se dice del sujeto. Pueden expresar estados, acciones o procesos en las que intervienen varios participantes. ¿Y quiénes son esos participantes? Son los sujetos o el sujeto. Bueno, generalmente, ¿verdad? Decimos por el predicado, bueno, predicado es todo lo que se dice del sujeto. Y es cierto, es todo lo que se dice del sujeto. Pero cuando hablamos de sujeto ya no podemos utilizar ese concepto que dice sujeto, es persona, animal o cosa. Bueno, sujeto viene a ser de qué o de quién se habla en la oración y eso es amplio. Lo importante es identificar de qué o de quién se habla en la oración. Y el predicado viene a ser todo el resto, todo lo que se dice de ese sujeto. ¿Y qué incluye? Incluye una palabra muy importante que viene a ser el verbo y ese verbo debe concordar en persona y número con el sujeto de qué o de quién se habla. Bueno, dentro de las oraciones están las oraciones activas y las oraciones pasivas. Bueno, las oraciones activas se refieren allí aparece la oración activa, es una oración en la que el sujeto realiza la acción del verbo y el complemento es quien la recibe. Y la oración pasiva es aquella en la que el sujeto recibe la acción del verbo, que sería el sujeto paciente, y el complemento agente la realiza. Y allí tienen unos ejemplos. Bueno, la oración activa viene a ser la oración que se expresa en su estado normal, donde existe un sujeto que realiza la acción, el verbo que designa esa acción y que va acompañado por ciertos complementos verbales. Ahí tienen ejemplos. Envía unas flores a tu casa, la compañía construye reactores nucleares, leyeron los versos más tristes de esa noche. Bueno, ahí podemos, por ejemplo, determinar, envié unas flores a tu casa. ¿Quién envía las flores? En este caso, yo viene a ser un sujeto tácito. Yo envié unas flores a tu casa. Sujeto yo. ¿Qué hizo ese sujeto yo? Envió unas flores a tu casa. Bueno, es una oración activa. ¿Cuándo es pasiva? Cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Yo puedo pasar, por ejemplo, una oración activa a una oración pasiva o voz pasiva, como se le dice normalmente. ¿Y cuál es la característica? ¿Cuál es la característica que tienen las oraciones pasivas? Que generalmente el sujeto pasa como predicado y el predicado pasa como sujeto. ¿Por qué? Porque hay un agente paciente ahí, ¿verdad? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el libro es leído por Jaime. Si voy a pasar eso a una voz activa, voy a decir, Jaime lee el libro. Es una oración en voz pasiva que está estructurada de la siguiente forma. Jaime lee el libro. Jaime sujeto, lee el libro, predicado. Predicado que incluye verbo y complemento. Si voy a pasar a voz pasiva, eso voy a decir poniendo a Jaime en la parte del predicado y el resto de la parte del sujeto voy a decir el libro es leído por Jaime. Viene a ser una construcción en voz pasiva. ¿Cuál es otra característica también que tiene la voz pasiva? Es que para identificar una oración que está en voz pasiva tengo que fijarme en la oración y tengo que identificar que tenga un verbo conjugado referido al verbo ser
en cualquiera de los tiempos y personas. Entonces, más o menos en el medio de la oración tiene que aparecer el verbo ser conjugado en cualquiera de los tiempos, persona y modo. Al lado de ese verbo ser conjugado tiene que aparecer una forma no personal del verbo, pero que sea un participio. Y luego tiene que aparecer un auxiliar, que en este caso sería una preposición por. Entonces, esa es la forma de identificar una oración que está en voz pasiva. Y la que está en voz activa no presenta esta característica, sino que tiene que estar estructurado a golpe de vista, por ejemplo, sujeto y predicado. Voz pasiva tiene que haber una forma mecánica de identificar, tiene que haber, tiene que tener el verbo ser conjugado en cualquiera de los tiempos, modo y persona, un participio y un auxiliar por, que se refiere a una preposición. Entonces ahí tiene un ejemplo. El libro es leído por. Es verbo ser conjugado, leído un participio y por, que viene a ser una preposición. Ahí tienen más ejemplos. Se dan cuenta que ahí aparece: los niños volaban las cometas magistralmente. Es una oración que está en voz activa, tiene sujeto y tiene un predicado verbal. Al pasar en una voz pasiva aparece: las cometas eran voladas por los niños magistralmente. Y ahí al costadito tienen toda una explicación de eso. Entonces es invertir la oración. Pero recuerden que no todas las oraciones se puede pasar a la voz pasiva. Las oraciones que se pueden pasar a la voz pasiva son aquellas oraciones que tienen un verbo que admite un complemento directo. O sea, que un verbo transitivo que puede transitar sobre el sujeto y sobre el predicado hasta que se pueda pasar a una voz pasiva. No todas las oraciones, no todos los complementos se pueden pasar a la voz pasiva. Entonces tengan en cuenta también eso, que los verbos las oraciones que admiten complemento directo son lo que generalmente se pueden pasar a la voz pasiva. ¿Por qué? Porque tienen verbos transitivos. Aquí aparece la voz pasiva perifrástica también, que tengan en cuenta eso, que es lo mismo, ¿verdad? Ahí aparece una observación que es importante que tengan en cuenta. Es importante mencionar que en español no se construyen oraciones pasivas con verbos intransitivos. Es lo que les dije recién. Los verbos intransitivos no admiten voz pasiva. Únicamente los verbos transitivos, que son propios de ¿qué? De los complementos también directos. Ahí aparecen unos ejercicios básicos de aplicación para que miren, hagan un poco en sus casas, teniendo en cuenta lo que les expliqué recién. Antes de pasar a los complementos, también les quiero mencionar aquí sobre el sujeto y sobre el predicado. El predicado, existen sujetos simples, sujetos compuestos. ¿Cuál es la oración que tiene sujeto simple? El que presenta un solo núcleo del sujeto. Y generalmente el núcleo del sujeto, ¿qué es? Es el sustantivo, o sea, nombre. También puede haber sujetos compuestos. ¿Y a qué llamamos sujetos compuestos dentro de una oración? Son aquellos sujetos que tienen dos o más núcleos dentro de una misma frase, dentro de una misma oración. Entonces tengan en cuenta que el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto simple es aquel que tiene un solo núcleo y el sujeto compuesto es aquel que presenta dos o más núcleos. O sea que simple es aquel sujeto aquel que tiene un solo sujeto. Sujeto compuesto es el que tiene dos o más sujetos. Luego está el predicado, que también tiene su clasificación. Está el predicado verbal, el predicado nominal. ¿Cuál es el predicado verbal? Cuando hablamos de predicado verbal, cuando la oración tiene todo tipo de verbo, a excepción de tres verbos, que son los verbos copulativos: ser, estar y parecer en su forma conjugada.
Entonces, la oración que tiene predicado verbal es aquella oración que no posee verbos copulativos. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Son ser, estar o parecer en su forma conjugada. Y estar debe referirse a estado y no de lugar. ¿Está bien? ¿Y cuál es la oración que tiene predicado nominal? Es aquella oración que sí tiene verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar o parecer. Y estar referido a estado y no al lugar. Entonces, tengan en cuenta eso. Predicado verbal son los que no llevan verbos copulativos. Predicado nominal son los que llevan verbos copulativos y los verbos copulativos son 3. Ser, estar o parecer en su forma conjugada. Bueno, vamos a los complementos. Bueno. Dijimos que en el predicado de una oración aparece el verbo. Luego del verbo aparecen los complementos que le dan una mayor información a la acción del verbo o a la acción del sujeto, ¿verdad? Entonces, dentro de esos complementos están los complementos directos e indirectos y los complementos circunstanciales. El complemento directo es una función sintáctica argumental seleccionada por el significado del verbo que se halla estrechamente ligada a los pronombres acusativos, la, lo, los, las, y que contribuye a delimitar y complementar el significado del verbo. Bueno, entonces tengan en cuenta aquí que el complemento directo, los pronombres acusativos y los complementos directos, ¿cuáles son? La, lo, los, las. Son pronombres, no confundan con artículos. Los pronombres acusativos. ¿Qué significa eso? Lo que te dan a entender que forman parte de un complemento directo y de objeto directo, como se suele formar también. Y existen categorías sintácticas que desempeñan la función de complemento directo, que son los grupos nominales. Tomó su mano, la tomó en este caso, porque es la mano. Ayuda a quien se lo pide, lo ayuda, le ayuda, puede ser. Gasté todo lo que tenía, lo gasté. Entonces son objetos directos que se utilizan a través de los pronombres acusativos. Pero la característica esencial de un complemento directo es que generalmente responde la acción del verbo responde a las preguntas: ¿qué cosa? ¿Qué es lo que? ¿A quién? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que? ¿A quién? Esas preguntas se pueden hacer ustedes a partir del verbo para identificar también un complemento directo. Y también pueden identificar a través del objeto directo que se utiliza con los pronombres acusativos que tienen allí entre paréntesis. Bueno, están las oraciones. Este tipo de oraciones también forman parte de un complemento directo. Pero vamos a dar más adelante porque todavía no dimos oraciones interrogativas indirectas ni oraciones subordinadas. Entonces ese a modo de información tienen allí. Vamos a profundizar cuando demos este tipo de oraciones para una mayor comprensión. Pero tengan en cuenta que para identificar complemento directo tengan en cuenta los pronombres acusativos que hacen referencia al complemento directo y también a las preguntas que debe responder la acción del verbo del sujeto. Bueno, luego están los complementos indirectos. ¿Qué es un complemento indirecto? Allí aparecen también construcciones particulares, verbos transitivos que admiten una voz pasiva. Es lo que les dije. Generalmente el complemento tiene un verbo transitivo y ese verbo transitivo, por su carácter de que puede transitar, entonces admiten la voz pasiva. Es una característica también. ¿Qué es un complemento indirecto? Es una función sintáctica relacionada en el caso dativo. Puede ser desempeñadas por los pronombres átonos que presentan este caso o por grupos preposicionales encabezados por la preposición le, les. Y ahí hay una oración: le gusta el chocolate, les gusta el chocolate. Regaló un libro a sus amigas. En el complemento indirecto no se admite la voz pasiva, pues no se trata de un verbo transitivo. Bueno, este es un resumen de lo que es un complemento indirecto. Bueno, el complemento indirecto también tiene unos pronombres que la identifican, que son le, les. Son propios del complemento indirecto. Y generalmente el complemento indirecto
no admite una voz pasiva, por lo que no tiene un verbo transitivo, como en el caso del complemento directo. También es importante aclarar que el complemento indirecto generalmente va acompañado de un complemento directo antes. Entonces, esas son formas de identificar complemento indirecto. No se puede pasar a la voz pasiva. Los pronombres que la identifican son le, les, y también que admiten complementos directos antes del complemento indirecto. Entonces tengan en cuenta eso. No llevan verbos transitivos. Luego aparecen los complementos circunstanciales que ustedes también tienen en su libro de Nueva Gramática Básica de la Real Academia Española. Lean esa parte, hay varios ejemplos y hay una forma técnica de descripción también. El complemento circunstancial comparten con los argumentos sujeto, complemento directo, complemento indirecto, ciertas características que a su vez lo diferencian. Responde a interrogantes de lugar, de tiempo, de manera o modo, de cantidad o grado, de compañía, de medio, de materia, de finalidad, de beneficiario, de causa. Bueno, estos son los tipos de complementos circunstanciales, por ejemplo, y dice que responden a ciertas interrogantes para identificar, y las interrogantes hay que hacerlo a partir de los verbos. Por ejemplo, para identificar un complemento circunstancial de lugar, yo voy a hacerme la pregunta ¿dónde? Si voy a identificar uno de tiempo, voy a decir ¿cuándo? De manera o modo ¿cómo? De cantidad o grado ¿cuánto? De compañía ¿con quién? De medio ¿con qué? De materia ¿de qué? De finalidad ¿con el fin de qué? O para qué, también puede ser. De beneficiario sería para quién. Y de causa sería por qué. Entonces, hay auxiliares que ustedes tienen que pronunciar para identificar a qué tipo de complemento circunstancial está haciendo referencia. Estaba hecho de barro. ¿De qué estaba hecho? De barro. En ese caso sería de materia. Viene a su revisión anual. ¿Con el fin de qué viene? ¿Para qué viene a su revisión anual? ¿O a qué viene a su revisión anual? Entonces sería de finalidad. Lleva un regalo para su tía. ¿Lleva qué cosa? Un regalo. Ahí sería un complemento directo. ¿Para quién? Para su tía. Sería de complemento circunstancial de beneficiario. Se comunica por computadora. ¿Por medio de qué se comunica? Por computadora. Entonces sería complemento circunstancial de medio. Se marchó porque le dolía su cabeza. ¿Por qué se marchó? Porque le dolía su cabeza. En ese caso es un complemento circunstancial de causa. Entonces, así sencillito, facilito, se puede identificar los complementos circunstanciales. Bueno, esto es una explicación básica, seguramente vamos a ir profundizando más adelante. Ahí tienen ustedes unos ejercicios prácticos acerca de la irregularidad verbal, acerca de oraciones, acerca de voz pasiva, acerca de complementos circunstanciales. Aprovechen el ejercitario que tiene selección múltiple y que tiene también aplicación. Y en la próxima clase vamos a ir corrigiendo lo que aparece allí y verificando. Ustedes saben luego que ustedes hacen la evaluación